Bienvenidos de nuevo a su canal, donde desgranamos los misterios y las verdades que se esconden detrás de las cámaras y las portadas. Hoy tenemos un tema que ha dado mucho de qué hablar, un cruce de acusaciones y dimes y diretes que involucra a uno de los galanes más mediáticos de los últimos tiempos. Sí, hablo de Can Yaman. ¿Se preguntan por qué un crítico lanzó un ataque tan directo contra él? ¿Qué secretos, qué verdades ocultas podrían haber detrás de esa polémica? Pues quédense conmigo porque vamos a sumergirnos en este fascinante embrollo y a intentar desvelar la verdad. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta este tipo de contenido y quieren estar al día de todo lo que sucede en el universo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no se pierden nada. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones en medio mundo con su carisma y su imponente presencia, ha sido objeto de escrutinio constante desde que su fama se disparó. Lo hemos visto triunfar en telenovelas, protagonizar campañas publicitarias de renombre y, claro, también hemos sido testigos de sus polémicas y de la atención mediática que rodea su vida personal. Su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito arrollador, de una popularidad que traspasa fronteras y que genera un fervor casi devocional entre sus seguidores. Pero hay un episodio particular que resonó con fuerza, un eco que aún perdura en los pasillos del espectáculo, un ataque público, o al menos así se percibió por parte de un crítico. Y no un crítico cualquiera, sino uno con cierto peso y credibilidad en el ámbito del entretenimiento, alguien cuya opinión, para bien o para mal, puede marcar la percepción pública de un artista. ¿Fue una crítica profesional justificada, un análisis agudo y necesario de su obra? ¿O había algo más oscuro, algo personal, algo de trasfondo que se escondía tras esas palabras aparentemente objetivas? Para entender la magnitud de este revuelo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y contextualizar la irrupción de Can Yaman en el panorama internacional. Can Yaman irrumpió en escena como un huracán, una fuerza de la naturaleza que arrasó con todo a su paso. Su talento para la actuación, combinado con una apariencia física que muchos definen como perfecta, casi esculpida por los dioses griegos, lo catapultó a una fama estelar a una velocidad vertiginosa. Sus novelas, como Erkencicus, que se convirtió en un fenómeno global, y Dolunay, se convirtieron en éxitos rotundos, exportándose a decenas de países y generando una legión de fans incondicionales que lo seguían a cada paso. Su físico imponente, su forma de interpretar a personajes carismáticos, apasionados y a menudo con un toque de rebeldía, conectaron con el público de una manera casi instantánea, casi hipnótica. De repente Can Yaman no era solo un actor más, se había transformado en un fenómeno cultural, un ícono de la era digital y un objeto de deseo para millones de personas. Su presencia en pantalla era magnética, capaz de mantener a la audiencia pegada al televisor, cautivada por su energía y su innegable atractivo. Pero como suele ocurrir con las estrellas que brillan con tanta intensidad, las críticas también empezaron a surgir. Y no todas eran constructivas, ni mucho menos. A veces el brillo excesivo ciega o al menos nubla la objetividad, y lo que para unos es admiración pura y dura, para otros puede ser motivo de envidia, de descontento profesional, o simplemente, de una visión más analítica y crítica que no se conforma con la superficie. En este caso particular, hablamos de un crítico que en su momento, escribió unas declaraciones que fueron interpretadas, por la mayoría, como un ataque directo y contundente hacia Yaman. Las palabras exactas, los matices, la entonación con la que se pronunciaron, son importantes. A menudo en el fragor de la polémica mediática, las declaraciones se distorsionan, se sacan de contexto, o se amplifican de tal manera que la intención original se pierde en la vorágine informativa. Lo que sí se hizo público y resonó con fuerza en los medios y entre los seguidores fue la esencia de las críticas vertidas por este reputado profesional del medio. Este crítico, con una trayectoria y un reconocimiento notables, puso en duda la calidad actoral intrínseca de Yaman. Su argumento principal se basaba en la sugerencia de que el rotundo éxito del actor se debía, en gran medida, más a su impactante apariencia física y a una estrategia de marketing meticulosamente orquestada, que a un talento interpretativo genuino y profundo. Hubo frases que apuntaban a que su presencia en pantalla era más la de un modelo de pasarela, o de un ídolo pop adolescente diseñado para atraer miradas y generar ventas, que la de un actor con la profundidad interpretativa necesaria para conmover y transmitir emociones complejas. Se habló de que sus gestos eran, en ocasiones, repetitivos y predecibles, de que sus diálogos parecían carecer de esa emoción real y desgarradora que caracteriza a las grandes interpretaciones, y que sus personajes, en definitiva,
tendían a ser superficiales, arquetipos vacíos de sustancia. Ahora, la pregunta clave, la que todos nos hacemos y la que alimenta nuestras especulaciones, ¿por qué este ataque? Las teorías son muchas y variadas, tan diversas como los matices de la propia industria del entretenimiento. La primera y quizás la más obvia, la que se presenta a primera vista, es la crítica profesional legítima ***. Un crítico, por definición, está ahí para evaluar el trabajo artístico, para diseccionar la obra, para ofrecer una perspectiva objetiva y fundamentada. Si un actor, por muy popular que sea, por muy adorado que sea por el público, no cumple con ciertos estándares de calidad en su interpretación, es su deber, su función, señalarlo. Quizás este crítico vio en Kanyaman una desconexión flagrante entre la fama arrolladora que lo rodeaba y la sustancia artística que, a su juicio, faltaba. Tal vez sentía que el público estaba siendo, en cierto modo, engañado por una imagen cuidadosamente construida, por un envoltorio atractivo, y que era hora de bajar a la estrella del pedestal y mostrar la realidad. A veces la pasión por el arte, la búsqueda de la excelencia, lleva a los críticos a ser implacables, a no conformarse con el éxito masivo si éste no va acompañado de una calidad artística impecable y de una profundidad que trascienda la mera popularidad. Pero, ¿y si había algo más? ¿Y si las motivaciones iban más allá del análisis artístico puro y duro? Una segunda posibilidad, tan común como lamentable en este mundo, es la ***envidia o el resentimiento profesional ***. En el competitivo y a menudo despiadado mundo del entretenimiento, las envidias son pan de cada día, un veneno sutil que corroe relaciones y carreras. Un actor que de la noche a la mañana se convierte en un ídolo global, atrayendo la atención de medios internacionales, contratos millonarios y el fervor de millones de fans, puede generar un profundo recelo en quienes llevan años trabajando en la industria, quizás con menos reconocimiento, con un éxito más moderado, o que consideran que su propio mérito artístico es superior. Un crítico, al ver cómo un recién llegado, un novato en comparación con algunos veteranos, acapara portadas, campañas publicitarias de lujo y contratos que cambian vidas, podría haber sentido que su propio trabajo, o el de otros actores más merecedores, a su entender, quedaba eclipsado, relegado a un segundo plano. No es una justificación para el ataque, es importante recalcarlo, pero sí una explicación plausible de las complejas y a veces oscuras motivaciones humanas que pueden influir en las opiniones públicas. Otra vertiente que se exploró con intensidad en su momento, y que siempre planea en el ambiente cuando hay polémicas de este calibre, fue la de la ***política o el conflicto de intereses ***. A veces los críticos no son figuras aisladas operando en un vacío de objetividad. Pueden tener sus propios intereses, sus propias agendas detrás de sus palabras. Quizás este crítico tenía alguna relación profesional, o incluso personal, con actores de la competencia, con otras productoras que no apostaban por el mismo tipo de proyectos o que buscaban debilitar a la competencia. O quizás sus editoriales, los medios para los que escribía, recibían financiación de empresas o productoras que no veían con buenos ojos el auge de Kanyaman y su impacto en el mercado. En estos casos, un ataque dirigido a una estrella de la magnitud de Kanyaman podría ser una estrategia calculada para desestabilizar su posición en el mercado, para crear dudas en la mente del público y de los potenciales empleadores, y en última instancia de favorecer a otros actores, a otras producciones, o a sus propios intereses comerciales. El mundo del espectáculo está intrínsecamente lleno de juegos de poder, de influencias sutiles y a menudo opacas, y de batallas silenciosas que se libran tras las bambalinas. También debemos considerar seriamente la posibilidad de que el crítico estuviera reaccionando a una tendencia general que no compartía o que consideraba perjudicial para la industria. Kanyaman para muchos se convirtió en el epítome de un tipo de actor, de un galán turco que ha experimentado un auge sin precedentes en los últimos años, conquistando audiencias a nivel global. Quizás este crítico sentía que esta tendencia, aunque enormemente exitosa comercialmente y muy rentable para las productoras, estaba diluyendo la calidad intrínseca de la televisión y el cine, privilegiando descaradamente la imagen, el atractivo físico y el melodrama superficial sobre la verdadera habilidad interpretativa, sobre la profundidad del arte actoral. El ataque a Yaman en este contexto podría haber sido una forma de lanzar un guante a todo un movimiento, una expresión de su descontento con la dirección que, a su juicio, estaba tomando la industria, una forma de alzar la voz contra lo que consideraba una degradación del arte. Y por supuesto, no podemos descartar la falta de conexión o de entendimiento del fenómeno ***.
A veces los críticos más veteranos, aquellos con una formación más académica o con una visión más tradicional del arte, pueden tener dificultades para comprender por qué ciertos artistas, con técnicas que quizás no son las más ortodoxas o innovadoras, conectan de manera tan visceral y emocional con el público. El éxito de Can Yaman no se basa únicamente en su talento actoral, tal como se evalúa en un conservatorio o una academia. Se basa también y en gran medida en su carisma arrollador, en su capacidad para proyectar una imagen de cercanía y a la vez de ensueño, en su habilidad para generar una fantasía en sus seguidores, en esa chispa única, esa aura especial que lo hace diferente y magnético para millones de personas en todo el mundo. Un crítico que solo analiza desde un prisma puramente técnico, centrado en la métrica de la interpretación, podría no captar o menospreciar esta dimensión emocional, psicológica y social de su éxito, la empatía que genera, la ilusión que representa para su audiencia. En medio de toda esta controversia, de este torbellino de acusaciones y defensas, ¿cuál fue la reacción de Can Yaman y su equipo? Por lo general, los artistas que se encuentran en estas situaciones suelen optar por diferentes estrategias. Algunos prefieren con una sabiduría prudente ignorar las críticas, confiando en que el tiempo, la perseverancia y su propio trabajo hablarán por sí solos, y que la opinión pública, a la larga, reconocerá su valía. Otros, sin embargo, como Can Yaman, que se caracteriza por una personalidad fuerte, a menudo descrita como intensa y pasional, y que no rehúye el conflicto ni la confrontación, podrían haber respondido de forma directa o indirecta. Se habló de que Yaman en su momento defendió con vehemencia su trabajo, su esfuerzo y su dedicación, señalando que el éxito en la industria del entretenimiento es una construcción multifacética que abarca muchos elementos, no solo la técnica interpretativa pura y dura. Argumentó que el carisma, la conexión con la audiencia, la capacidad de generar ilusión y de representar un ideal, son también componentes esenciales de su profesión, y que su éxito era el resultado de una combinación de todos estos factores. Es fundamental recordar, y no podemos insistir lo suficiente en esto, que la crítica, cuando es constructiva, cuando se basa en un análisis objetivo y respetuoso, es fundamental para el crecimiento y la evolución de cualquier artista. Ayuda a identificar áreas de mejora, a pulir el talento, a salir de la zona de confort y a alcanzar nuevas cotas de excelencia. Sin embargo, cuando la crítica se desvía, cuando se convierte en un ataque personal, en una descalificación sin fundamento, en una opinión cargada de prejuicios o rencores, deja de ser profesional y se adentra en terrenos más turbios, más dañinos, donde la verdad se diluye. El debate que generó este incidente es en sí mismo un reflejo fascinante de la complejidad intrínseca del mundo del espectáculo. Por un lado, tenemos la admiración del público, una conexión a menudo emocional e irracional que se establece con la figura del artista, transformándolo en un ídolo o en una figura inspiradora. Por otro lado, tenemos la visión analítica y a menudo escéptica de los críticos, que buscan evaluar la calidad artística desde una perspectiva más objetiva y fundamentada. Y en medio de esta dicotomía, se encuentra la propia industria, un entramado de intereses económicos, estrategias de marketing, relaciones públicas, rivalidades y ambiciones, que influyen de manera decisiva en la percepción y el éxito de los artistas. Detrás de las palabras de un crítico pueden esconderse muchas verdades, análisis válidos y observaciones pertinentes. Pero también pueden ocultarse muchas opiniones subjetivas, prejuicios arraigados y motivaciones ocultas que nada tienen que ver con la calidad artística. En el caso particular de Can Yaman, el ataque, tal como fue percibido por muchos, se interpretó como una descalificación a su persona y a su incipiente pero fulgurante carrera. Si bien es cierto, y sería ingenuo negarlo, que la apariencia física juega un papel, a veces preponderante, en la industria del entretenimiento, especialmente en géneros como las telenovelas románticas, reducir su éxito únicamente a eso sería una simplificación excesiva y francamente injusta. El carisma magnético, la dedicación a su oficio, la capacidad innata de conectar con la audiencia a un nivel emocional y de generar una empatía profunda, son también elementos cruciales e irreemplazables en la construcción de una estrella. Lo que queda claro, meridiano, es que la fama, sobre todo la fama internacional y arrolladora como la que ha alcanzado Can Yaman, atrae inevitablemente tanto la admiración más ferviente como el escrutinio más minucioso. Y a veces implacable. Y este incidente, esta polémica particular, nos recuerda de manera inequívoca que no todo lo que se dice, se escribe o se publica en la esfera pública es siempre la verdad absoluta, ni siempre es objetivo. Hay capas, hay matices, hay intenciones ocultas y a menudo, la verdad completa y definitiva es una mezcla compleja de todos estos elementos, un mosaico difícil de descifrar.
Hemos desgranado las posibles razones detrás de ese ataque, desde la más plausible crítica profesional legítima hasta las motivaciones más complejas y oscuras. La verdad absoluta, la única razón definitiva y comprobada, a menudo se queda en el terreno de las especulaciones, de las inferencias, de las teorías conspirativas que tanto gustan en el mundo del espectáculo. Pero el análisis detallado, la disección de los hechos y las posibles motivaciones, nos permite comprender mejor las intrincadas dinámicas que mueven el mundo del entretenimiento y las complejas relaciones entre creadores, críticos y audiencias. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la supuesta verdad oculta detrás del ataque al querido Can Yaman. Espero que les haya resultado tan intrigante, tan esclarecedor y tan entretenido como a mí me ha resultado prepararlo para ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que fue una crítica justificada, un análisis valiente y necesario de su obra? ¿O consideran que había algo más allá, algo personal o intereses ocultos en juego? Me encantaría leer sus reflexiones, sus puntos de vista y sus teorías en la sección de comentarios, así que déjenme su opinión y abramos un debate constructivo y respetuoso. Si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo los entresijos, los secretos y las polémicas del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, con sus contactos, para que nadie se pierda esta interesante conversación y para que podamos seguir creciendo como comunidad. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es el motor que nos impulsa, la energía que nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis profundos y entretenimiento garantizado. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios desvelados y más verdades al descubierto. Hasta pronto.